Bueno, por mi parte también voy a estar en casita el día de hoy. Gloria al Señor por eso, gracias a Dios por la nieve que nos permite estar libre un día de la semana. Bueno, aquí estamos conectados. Está mi prima mi prima María Ruth. Dios te bendiga, princesa. Un beso desde la distancia. Mi hermana Belki, mi hermana Luz Marina, mi hermano Lowell también. Un fuerte abrazo para él también. Gloria al Señor, mis hermanos, porque ya estamos allí conectados. Y su palabra, como sabemos, dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Vamos a dar gracias. Su palabra dice que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en todo, que estemos siempre gozosos, dice su palabra. Entonces vamos a decirle, Señor, en esta mañana, que le damos gracias a Él por todas las cosas que suceden en nuestra vida, por todas las circunstancias. En el nombre de Jesús, amado Señor, bendito eres en esta mañana, bendito eres por siempre, Señor. Damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia para con nosotros, tus hijos, Señor. Gracias por todas tus bondades, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre gozosos, como dice tu palabra, orando en todo tiempo, hablando contigo, Señor, al salir de casa, al estar en casa, al estar trabajando, Señor, al ser todo, Señor, para que a ti te agrade. Bendecimos tu nombre. Llénanos en esta mañana, Señor, con tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga a nosotros enseñanza, dirección, Señor, para andar por tu camino, por tu senda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy hemos titulado el devocional, que el camino o para llegar a tener paz o al lugar de paz debemos caminar el sendero de la obediencia. Yo no sé si a usted le sucedía cuando era un adolescente, más que todo, que fue el tiempo en que más regaños llevamos y más pelas llevamos, decimos el venezolano, a los venezolanos, era cuando desobedecíamos a mamá o a papá. Había problemas, no había paz en casa porque estábamos en desobediencia, haciendo las cosas que no agradaban a papá y a mamá. Y así mismo pasa con el Señor, mientras nosotros no le obedezcamos. Si en tu vida estás pasando por gran tribulación, por grandes problemas, dile, Señor, yo quiero ser obediente a ti, obediente a tu palabra en estas circunstancias, para que Dios ponga en ti, en tu circunstancia, en medio de tu situación, Él ponga paz en tu corazón. Y eso lo vamos a conocer el día de hoy. El día sábado no estuvimos en vivo, pero espero que usted haya hecho su devocional también, haya leído la palabra del Señor. Ese día tocaban 3 capítulos porque eran bastante cortos, el capítulo 10, 11 y 12. Yo voy a dar nada más un brevecito resumen, ojalá me lo permita usted en esta mañana, de esos 3 capítulos. El capítulo número 10, el título dice Rebelión de Israel. Y es que comenzó el reinado de Roboam, que fue el hijo de Salomón, y su reinado estuvo lleno de esto, de rebelión. Y rebelión, ¿por qué? Como dice allí en ese capítulo, él dejó el consejo, y eso lo vemos en el versículo 8. Dice que el versículo 8 del capítulo 10, él dice que él dejó el consejo de los ancianos que habían estado con su papá. Y recordemos que Salomón, el reino de Salomón también fue totalmente dejado o organizado por su padre David, el rey David. Entonces él, este nieto de David, Roboam, dejó el consejo de los ancianos, de esos líderes, y buscó el consejo de los jóvenes con el que él se habría criado, los que conocían a él, los amigos de él prácticamente, y jóvenes sin experiencia, y esto lo llevó a poner más duro yugo en Israel que el que su padre tenía, porque Salomón había puesto también impuestos y todo esto sobre Israel, y él agravó esto. Una vez que se murió Salomón, el pueblo se reunió también para hacerle rey, le pusieron esta petición, y él no quiso, sino que él dijo, no, si mi papá fue duro y los castigó a ustedes con azote, yo con escorpiones, que escorpiones eran látigos que tenían al final cosas para herir más fuerte. Entonces el pueblo, ¿qué resultado tuvo? Resultó que el pueblo de Israel se dividió porque la palabra del Señor había estado así. O sea, se tenía que cumplir la palabra del Señor por medio de el profeta. Dice el versículo
15 del capítulo 10, dice, y no escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios. O sea, en realidad esta situación, este asunto lo llevaba Dios en sus manos. Dice, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, dice, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y es que ese profeta rasgó sus vestidos, cortó 10 pedazos de su vestido y 2 le dio 10, y le dio 10 a Jeroboam y le dijo, bueno, tú serás rey sobre 10 tribus. Entonces, todo Israel quedó así dividido, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte quedó con Jeroboam, con 10 tribus que se rebelaron en el reinado de Roboam, y quedó Roboam con 2 tribus solamente, que era Judá y Benjamín. Pero me llama mucho la atención, hermano, que en el capítulo 11, que sigue hablando del reinado de Roboam y todo esto, él quería atacar al pueblo de Israel, o a esas 10 tribus, atacarlas, mas sin embargo Dios le dijo no, y él aceptó ese no y no peleó contra los hijos de Israel. Pero dice que tanto sacerdotes como levitas, recordemos que en aquel tiempo todavía habían en todas partes, pues Dios tenía líderes, ¿no? Sacerdotes y levitas ministrando en sus ejidos, en sus áreas. Ellos tenían varios lugares de refugio, varios ejidos que pertenecían a los levitas como tal. Dice que muchos de ellos dejaron esos lugares y se fueron a Jerusalén. Y allí ofrecían sacrificios y hacían sus ofrendas. Y dice que varios, tras ellos, dice el versículo 16 del capítulo 11, dice que tras ellos acudieron también, dice, de todas las tribus de Israel, que no habían puesto su corazón en buscar a Jehová, que habían puesto, su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Jeroboam, ese rey de esas 10 tribus del norte, él prácticamente los echó fuera, puso sus propios sacerdotes, él y sus hijos, y excluyeron a todos los que eran los levitas y sacerdotes de Jehová. Recordemos que él hizo 2 becerros y puso en los límites del reinado de las 10 tribus, puso en esos límites de Dan a, no me acuerdo el otro límite. Lo cierto es que él puso allí estos becerros para que le adoraran y no fueran hasta Jerusalén, que era la capital de Israel, y allí era donde se tenían que reunir a hacer las fiestas solemnes anualmente. El 12 vemos como también después que Roboam, su reino fue establecido, o sea que él fue establecido como rey tranquilo, él dejó la ley de Dios también, dejó la ley, y a causa de esto el rey de Egipto, Sisac, les atacó, más el pueblo se humilló, dice la palabra del Señor, y me gusta mucho. Por eso es que cuando tu corazón está humillado, cuando tú te humillas delante de Dios, y de humillarse es reconocer tu posición ante el Señor, quién tú eres delante de Dios. Y él se humilló, el pueblo se humilló, y pues Dios no permitió que les destruyera por completo. Mas sin embargo dice que también que este rey se llevó muchos tesoros, que incluso Salomón había hecho unos escudos de oro, él se los llevó y todo aquello. Y bueno, hoy comenzamos con el capítulo 13 y vamos a leer el capítulo 13 y el capítulo 14. Creo que están cortos, pero podemos hacerlo el día de hoy porque vamos a aprender muchísimo de esta hermosa palabra de nuestro Dios. Y ya yo voy aquí, mi Biblia dice que vamos en la página 760 y vamos en el devocional 194 para la gloria del Señor. Dice así: en el nombre de Jesús, reinado de Abías. Dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Y en Primera de Reyes capítulo 15 el nombre de Abías, yo no sé si es el mismo o cambia, ¿no? Pero todos dicen, o la Biblia de Estudio dice que es el mismo, solo que su nombre allá en Primera de Reyes es Abiam y aquí es Abías, Aiam, algo así, y aquí es Abías. Ya le voy a decir correctamente cómo es. Primera de Reyes capítulo 15, si mi esposo me gana a buscarlo, o si alguno de ustedes por allí lo tiene y lo puede compartir. Lo cierto, Abiam, así era que se llamaba. Y aquí es Abías, en vez de M, aquí es una S. Y dice que el versículo 2 dice: y reinó 3 años en Jerusalén. Dice: el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Al parecer no era la misma que estaba aquí, que decía que era su consentida, porque en un capítulo anterior, el capítulo 11,
Dice que Roboam se casó con Maaca, hija de Absalón, la amó mucho y tuvo hijos con ella. Y el hijo de ella era que él quería poner como rey, pero aquí dice que el nombre de la madre de este rey era Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Dice, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam, o sea, entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam, del mismo Israel, pero el reino del norte, ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos. Si usted ve la diferencia, aquí eran 400,000 hombres de guerra, y para Jeroboam dice que eran 800,000, o sea, el doble. Fuertes y valerosos. Dice, y se levantó Abías sobre el monte de Semarraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Y vamos a hacer una parada aquí. Si nosotros vamos al libro de Reyes, Primera de Reyes 15, narra el reinado de Abián, que es el mismo Abías acá, como que fue un rey malo. Dice que anduvo en todos los caminos malos de Salomón, o de su padre, Roboam, perdón, y dice que fue malo, pues que no fue bueno, más sin embargo aquí no lo dicta como un hombre malo, pero quizás se pervirtió en su momento, pero en el momento de la batalla que Dios le dio la victoria, Dios permitió que Judá ganara, que Judá siguiera allí en el reino por amor a David. Aquí cuando dice pacto de sal, si vamos a Levítico, y eso está en el libro, en Levíticos 2:13, ahí vemos que Dios mandó uno de los rituales de la ofrenda de cereal, era que se tenía que echar sal a la ofrenda de cereal. Porque la sal ayudaba a preservar el alimento por mucho más tiempo. Era significado de perseverancia, ¿cómo se dice esto? De conservar algo por muchísimo tiempo. Y esto, preservar. Y esto es lo que significaba aquí el pacto de sal. Si usted va a Levítico 2:3, lo busca y lo lee, va a entender mejor esta parte y lo que él quería decir. O sea, Israel tiene un pacto de sal. David hizo un pacto de sal con él, de que siempre su reino iba a ser establecido, permanecer allí. Dice, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Dice, y se juntaron con él hombres valerosos y perversos. O sea, le está ahí narrando la historia. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven pusilánime, o sea, que no tenía ánimo de nada, que era débil. Eso es lo que quiso decir aquí. Y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros, tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David. Entonces aquí él está diciendo que el reino de Jehová estaba en las manos de lo que era Judá, el reino del sur. Dice, porque sois muchos, dice, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por Dios. Esta parece que para la batalla, como en tiempos de Samuel, el pueblo de Israel también tomó el arca del pacto y la llevó a la batalla. Pues aquí parece que Jeroboam, los dioses que había hecho, los becerros de oro, también los llevó a esa batalla. Dice el versículo 9, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros? Y así sea sacerdote de los que no son Dios? O sea, ni eran reales sacerdotes, ni adoraban reales dioses. Eso es lo que les quería decir ahí en ese momento Abías a Jeroboam y en su ejército. Dice, más en cuanto a nosotros, dice Abías acerca de Judá, más en cuanto a vosotros, Jehová es
nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Dice, y los que están en la obra son levitas. Recuerda que estos había designado Dios para que ministrasen las cosas sagradas. Dice, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes, dice, con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Dice, oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová. Esto le da a entender, o sea, ustedes están peleando contra Dios mismo. Dice, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. O sea, no van a poder vencer. No sé si sean el doble, no van a poder vencerlo. Dice, pero Jeroboam hizo tender unas emboscadas para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Dice el versículo 14. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Porque, dice, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron trompeta. Al verse acorralado, mire, el pueblo, el mismo pueblo de Israel, esas 10 tribus que habían dejado a Dios, solamente quedaron 2 tribus que siguieron a Dios, que venían del linaje de David, el reino establecido que seguía la dinastía de David. Era más pequeño, pero Jeroboam tenía el doble y tenía más estrategia. Sin embargo, mire, ellos siguieron y dice, clamaron a Jehová. Y tocaron los sacerdotes las trompetas, dice el versículo 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Por eso que Dios no es un Dios nervioso. Cuando usted va a clamar a Dios, clame con fuerza. Dice, y así que ellos alzaron el grito. Dice, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. Y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y nosotros, como decía al principio, este libro de crónica, aquí el cronista que se cree que fue Esdras el que escribió este libro, él estaba dirigiendo este libro a los que venían del exilio de Babilonia. Y los que venían del exilio de Babilonia eran del reino de Judá. Por tal, aquí vamos a ver que se va a hablar más que todo del reino del sur y no del reino del norte. Y él está dando su punto de vista ante la situación, ante la historia que ya había sido contada, pero para recordarles y animarles al pueblo del exilio a otra vez construir y hacer las bases de Israel una vez más. Bien como Dios había establecido. Dice el versículo 19. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades. A Betel con sus aldeas. Recordemos que él había poblado estas ciudades, la había edificado, mas sin embargo dice que Abías se las quitó. A Jesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Dice, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Dice, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. O sea, no perdió el tiempo. Dice, los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido profeta. Ahora vamos a leer el último capítulo del día de hoy. Dice, reinado de Asa. Gloria al Señor. Estamos por ahí 9 conectados. Aleluya. Dice así el capítulo 1. Reinado de Asa, quien era el hijo de Abías. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. O sea, tuvo paz, tuvo sosiego, ya, no había más guerra. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. O sea, él obedeció.
a Dios. Hizo lo bueno y lo recto. Por eso hubo paz en su tiempo. Dice, me gustó esta parte, y no solamente es obedecer. Obedecer a Dios implica muchas cosas. Mire lo que él hizo. Porque quitó los altares del culto extraño. Recordemos que en tiempo quizás de Roboam y de Abías se habían construido, y en tiempo de Salomón, otros dioses y otros cultos a otros dioses y lugares altos. Dice, él quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera. Ya lo habíamos leído y me encantó la historia de este rey. Dice, y mandó a Judá que buscasen a Jehová. Márquelo ahí, buscar a Jehová, el Dios de sus padres, dice, y pusiesen por obra las leyes de sus mandamientos. Cuando usted busca algo, usted pone deseo, ¿cierto? Usted siente la necesidad de que tiene que encontrar eso, porque sin eso usted no puede estar. Entonces él mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres. Dice el versículo 5. Dice, quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Dice, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Queremos tener paz en nuestra vida, vamos a empezar con obediencia. Y la obediencia implica no poner en el lugar de Dios otra cosa que no sea Dios mismo. No poner en el lugar del Señor, no poner nada. Ahí tiene ese lugar, le pertenece al Señor. Si usted siente, mira, una manera de identificar si nosotros tenemos un ídolo es que si nosotros le estamos dedicando más tiempo a otra cosa, más empeño, más amor, más deseo a eso que a Dios, ese es un ídolo. Ese es un ídolo para nosotros. Y yo estoy segura, no porque lo diga yo, lo dice su palabra. Si nosotros nos enfocamos en el Señor, Dios es tan poderoso para cumplir su promesa. Él nos va a proveer de todo lo que nos haga falta. El día de ayer estábamos escuchando la predicación en la iglesia y me gustó mucho porque el pastor de nosotros nos enseña que el aceite de las 10 vírgenes, y ahí puede estar una de nuestras respuestas: ¿quién eran las vírgenes y quién es la esposa de Dios? Pero no los quiero confundir ahora con ese tema. Habían 10 vírgenes y 10 son las tribus que quedaron aparte, ¿cierto? De Israel. Bueno, lo cierto es que el aceite, que a nosotros se nos ha enseñado que es el Espíritu de Dios. El aceite, entonces, es el que lo tiene que dar Dios, lo tenía que traer el novio. Mas, sin embargo, el aceite, ellos piensan, y en la predicación de ayer se nos enseñaba, es deseo. Es algo que tiene que venir de ti, que tú lo tienes que buscar. Es como el amor. Usted despierta el amor, usted despierta la pasión. Así mismo es el deseo. Usted no puede esperar, Señor, dame deseo, Señor, dame deseo. No, tiene que estar en ti la necesidad de buscarle. Y esto fue lo que hizo este hombre. Buscó y mandó a que el pueblo buscara a Dios y quitó todo aquello que estaba puesto sobre el lugar del Señor. Dice el versículo 6, dice, edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Y otra vez estar buscar a Jehová, y eso lo vamos a ver muchas veces aquí en los siguientes capítulos. Dice, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. La paz que Dios le dio, ellos no lo tomaron como es un tiempo de paz, vamos a relajarnos, vamos a descansar y a descuidarnos, Señor. Esa paz ellos la tomaron, ese tiempo de paz, para edificar y hacer fortaleza, porque ellos sabían que en algún momento el enemigo atacaría. Dice el 8, tuvo también Asa ejército. Dice que traía escudos y lanzas. Dice de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos. Y dice, y entesaban arcos todos los hombres diestros. Dice, y salió contra ellos Sera etíope. Y esto no está en Primera de Reyes 15, donde narra la historia de Asa. No sale esta gran batalla. Y de verdad que me llama la atención, porque este es uno de los ejércitos más grandes de los que ha peleado con Israel. Dice, y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Dice, entonces salió Asa contra él, dice, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata,
junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, dice, y dijo, me gusta mucho y subrayelo, yo lo subrayé aquí también, dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Cuando tú vas a dar la victoria, la das, así yo sea fuerte o sea débil. Dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Dice, y en tu nombre venimos contra este ejército. Aleluya. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Así que no prevalezca, o sea, que no venza contra ti el hombre. El que pelea con Dios no va a ganar. Dice el 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Jehová, y huyeron los etíopes. Dice, y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy gran botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo, dice la palabra de Dios en el versículo 15, asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. No solamente fueron con la satisfacción de victoria, sino con un gran botín. Es que cuando nosotros le confiamos al Señor nuestras batallas, nuestra guerra, le decimos, Señor, esta guerra, mire, hay guerras, hay batallas que se alzan porque nosotros mismos las buscamos como seres humanos, errores que cometemos. Pero hay también guerras que el enemigo alza y levanta contra nosotros. Y él utiliza esas debilidades de nosotros, todo eso para levantar guerras, ¿no? Pero cuando nuestra confianza está en Dios, cuando nosotros nos apoyamos en Dios, no hay manera de que el enemigo nos pueda vencer. Porque nuestro Dios es más grande que cualquier ejército. Fíjese usted, este era un ejército de 1 millón de hombres. Y no pudieron contra el Judá, que era tan solo Judá y eran solamente dos tribus. Entonces, para que usted vea la dimensión del poder del Dios a que usted y yo le servimos, y esto, sabemos que su palabra es verdad, que su palabra es cierta. Aleluya, que su palabra se cumple. Así que el día de hoy, si usted se ha levantado con temor por alguna razón, eche fuera todo temor en esta hora y dígale al Señor en esta hora, Señor, para ti la victoria no hay diferencia si yo soy fuerte o yo soy débil. En ti nos apoyamos, en ti confiamos y vamos a la victoria segura. Voy a leer los comentarios. Aleluya, dice mi hermana Yesenia, gloria al Señor. Dice mi hermano Lowell, dice, solo alabamos a un Dios verdadero y su nombre es Jesús. Aleluya, Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso. Así es, mire, yo leía hoy en la mañanita, estaba leyendo el libro de Apocalipsis, hoy que no voy a trabajar, me da ganas de quedarme mucho tiempo acá con ustedes. Y aquí estaba, ¿no? Leía cuando el jinete del caballo blanco. Y no sé, era como meterme en todo lo que estaba sucediendo aquí. Estaba leyendo lo que era Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Lo importante que es el nombre del Señor. Es que en el nombre del Señor es que ellos vencían. Dice, hemos venido en tu nombre. Echamos demonios fuera en su nombre. Y su nombre, que es salvación, es lo que nosotros invocamos al ser bautizados. Porque por ese nombre es que obtenemos la victoria ante la muerte al pecado y la muerte también de esta carne, la segunda muerte, que sabemos que es la muerte eterna. Dice el jinete del caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto. Usted imagínese esto. Este es así como una ñapita que les voy a dar antes de irme. Dice, entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y están con mayúscula. Esto está con mayúscula, fiel, verdadero, dice, y con justicia juzgaba y peleaba. Cuando Dios dijo a Moisés, yo soy, es un nombre, el yo soy. Usted dirá, no, nombre es
Jesús, pero yo soy. ¿Por qué yo soy? Yo soy implica que cuando usted dice, ¿quién es mi sanador? ¿Quién es mi redentor? ¿Quién es el todopoderoso? ¿Quién es? El gran yo soy. Entonces dice, el versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El nombre del Señor, mire, de Dios, ha tenido, Dios mío, gran dificultad para ser revelado al hombre. Yo creo que es uno de hasta el pelea de muchas religiones, el nombre del Señor. Incluso hasta ahorita muchos dicen, no es Jesús. Jesús es la traducción que puso la Iglesia Católica, es Yeshua, y así muchas cosas, porque Yeshua, no es Yeshua, es Joshua, que es Josué, y muchas cosas, pero dice aquí, ninguno conocía sino él mismo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, pero ¿qué dice aquí? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice Juan, dígame ahí mi hermano Loel, que sabe más Biblia que yo, dice, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí dice que el Verbo de Dios, dice que el nombre de él es el Verbo de Dios. Dice que ese Verbo se hizo hombre, ¿verdad? Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién es ese Verbo? Jesús. Jesús, el Salvador del mundo. Bueno, mis amados, creo que llevamos 32 minutos ya para ser exacto. Dios me la bendiga, mi hermana Ana Gil, que tengo que aclarar que ella no vive en New Jersey. Ella vive en Pensilvania. No sé, por alguna razón siempre decía que era New Jersey, pero no, mi hermana hermosa es de Pensilvania, una hermosa hermana dulce que Dios nos ha regalado. Bendiciones para mi hermana Belkis Burton, dice, Dios te bendiga, belleza. Ajá, al esposo creo que le está diciendo así. Mi hermana Yesenia dice, gloria a Dios Todopoderoso, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Aleluya. Dice mi hermana Yesenia también, Dios nos ayude a ser obedientes y diligentes en buscar el rostro de Jehová. Gloria al Señor. Gracias, mis hermanos, por todos esos comentarios. Dios te bendiga. Mi hermana Mirta Torrealba, que ya está por acá con nosotros en territorio norteamericano. Dios me la bendiga. Mi hermana Gladys Villalta, mi hermana Luz Marina, esas hermanas fieles que siempre están allí conectadas. Gloria al Señor por todo y cada uno de ustedes. Mi primita María Ru, que está por allí también conectada, un beso para ella, un abrazo para su esposo y un beso enorme para su hija. Que Dios siga bendiciendo su ministerio. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Gracias por permitirme entrar a tu casa, a tu hogar, compartir estos minutos de la palabra del Señor y aprender contigo. ¿Por qué les digo aprender con ustedes? Porque realmente aquí yo estoy... Usted dice, no, la hermana estudiará o la hermana sabe mucho Biblia. Yo todas las mañanas aprendo con ustedes. Ustedes me permiten aprender porque ustedes me dan la oportunidad de yo levantarme y saber que ustedes están ahí escuchando a esta Lorita hablar, pero hablar de lo que Dios le enseña día a día. No que me ha enseñado antes, no hay cosas aquí que realmente yo las estoy aprendiendo y me agrada compartírselas con ustedes y que dejemos este legado en el mundo de que la palabra del Señor sí realmente fue predicada y sí hubo personas que no se conformaron con leer la Biblia los domingos o leer las partecitas de la Biblia, sino leer toda la Biblia, no una vez, sino las veces hasta que Dios nos dé aliento en esta tierra. Ese día será el último día que dejemos de leer su palabra para ya vivir una eternidad con nuestro Señor y escucharla directamente de sus labios. Dios le bendiga, mis hermanos. Los espero mañana a la misma hora para que sigamos leyendo esta hermosa palabra, tesoro que tenemos en nuestras manos. Dios me los bendiga. Chao, chao.